Bienvenida nuevamente, querida Yolanda. Muchas gracias, muy amable. Y he querido dar un poco esta pequeña introducción. Claro. Te escuchamos. Sí, excelente. Sí, justamente el libro que comentabas de EA Editions es una adaptación de un método para acompañar a moribundos, a recién fallecidos y también para preparar la muerte propia que se usa en budismo. Entonces mi inquietud fue llevarlo del budismo a las personas que no son budistas, por eso el título es para no budistas, es decir, para católicos o para no creyentes o para personas que tienen la perspectiva del renacimiento, para quienes no la tienen y todas las combinaciones entre estos tópicos. Entonces, si bien partimos de los textos fundamentales del budismo al respecto, como el libro tibetano de los muertos, que es un libro pues muy conocido, que junto con el libro egipcio de los muertos y los Ars Morendi, pues nos comparten cómo en la antigüedad las personas estaban muy conscientes de que el recién fallecido iba a entrar en un trance mental, energético, pues, un trance importante para el que debieran estar preparados. Entonces, tomando esta visión en el libro tibetano de los muertos, se plantean algunas visualizaciones para que la persona se acostumbre y se ambiente pues con las sensaciones físicas y emocionales que va a ir sintiendo al momento de morir y para que también el que se quede pueda ir acompañando a esta persona amada que ahora ya está fuera de un cuerpo físico pero que sigue en conciencia y que probablemente está pasando por una crisis. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, el que se queda perdió una persona, pero pues imaginemos, Edith, que el que se va perdió a todos los que quieren, perdió su historia, perdió su cuerpo, perdió su identidad, se está dando cuenta además que está recién fallecido, está todavía en conexión energética con sus personas, con su lugar, con su espacio habitual, que es su casa, su dormitorio, sus seres queridos, sus lugares, etcétera. Entonces, bueno, está entrando muy probablemente en una cuestión complicada, es una crisis también para esa persona, y que aunque lo viéramos desde la fe, aunque lo viéramos como que la persona ya se murió y ya llegó con Dios, bueno, finalmente se va junto con todo su arsenal de experiencias cognitivas, es decir, sus pensamientos, sus emociones, sus hábitos de mente. Y entonces es por eso que plantearíamos la necesidad de que sí sea acompañado, porque pues para estar completamente en paz, en luz, etcétera, pues imagínate, tendríamos que hablar de una persona tipo Jesús, Buda y tal. Entonces, bueno, pues para la mayoría de nosotros no va a suceder de esta manera, sino que vamos a pasar por se llama en tibetano por este bardo, que es un periodo entre una vida y otra, en la que vamos a estar elaborando como si fuese un sueño, Edith, todas las cosas, todas las impresiones o las sensaciones que tenemos de por sí arraigadas en nuestro continuo mental, así se le llama. Digamos, en ese cúmulo de experiencias, de sensaciones y de pensamientos que vamos acumulando día con día. Entonces, la intención del libro es tener un cierto manual práctico en donde uno pueda saber qué leerle a una persona si está en agonía, qué leerle a una persona si recién falleció. Las instrucciones que vienen en estos libros, Edith, van en el sentido de decirle cosas como lo que está sucediendo está bien, estás entrando en una fase en la que todo lo que vives es una proyección de tu mente, ya no hay nada que pueda afectarte, ya no estás en un cuerpo físico, date cuenta de esto. Si la persona es creyente, le vamos diciendo que se concentre en Dios, que permita que Dios lo acoja, lo acompañe, etcétera. Si la persona no, no es creyente, entonces, bueno, podríamos decirle cosas como mantente en paz, concéntrate en tu coronilla, recuerda que tienes una ecuanimidad natural, innata, mantente ahí, todo lo demás es una proyección, esto es como un sueño, no te dejes arrastrar, por decirlo así, ¿no? Porque se dice que en este bardo, Edith, vamos a experimentar algo así como estar dormidos o haber tomado
algún alucinógeno o comido algún alucinógeno. Y es por eso, Edith, que hay personas que con un honguito, por ejemplo, pues tienen una experiencia maravillosa, mística, sienten que se conectan con todo, sienten que descubren cosas, que sanan cosas, pero hay quienes se pasan un súper mal viaje, ¿no? Y entonces de repente el que se pasa el mal viaje pues se quiere enojar con el que le vendió el hongo, ¿no? Y dice, no, es que a mí me diste uno de mala calidad, porque mira a los demás que bien se le están pasando. Pero en realidad no, lo que está pasando es que se está exacerbando lo que de por sí cada quien tiene, porque vamos acumulando esas tendencias mentales, tendencias emocionales, es decir, hay personas que pues son muy buenos con los demás, por ejemplo, pero son muy preocupones. Entonces, bueno, no podríamos decir que lleven mal karma, pero pues sí llevan un mal hábito de conexión consigo mismos, ¿no? Entonces todo eso que se Comprendo. va acumulando se va a ir exponenciando o exacerbando en ese estado intermedio. Les reitero, la palabra en tibetano es bardo, que es algo así como un sueño entre una vida y otra, así como todas las noches tenemos un sueño entre un día y otro. Entonces, De quizás la acuerdo. pregunta aquí podría ser, ¿y a mí en qué podría ayudarme esto? Hay algunas personas que me han dicho, pues, ¿sabes qué? Yo no tengo a nadie enfermo, yo estoy joven, yo me cuido, yo creo que entonces esto de la tanatología, pues, no es para mí. Sin embargo, si vemos el sentido profundo de la tanatología, que es un concepto muy moderno, o de las prácticas del bien morir, que es un concepto que atribuimos a civilizaciones más antiguas, bueno, pues en ambos casos, aunque parece que es atender la muerte, en realidad es atender la cosmovisión que tenemos para que la muerte se integre como un proceso natural y lo más preparado posible. Y en ese sentido, entonces, aunque no parezca, en realidad estamos hablando más de la vida o nos vamos a habilitar más en la vida. Porque en lugar de reprimir o en lugar de no conectar con el tema, al estarlo conectando, procesando, verbalizando, haciendo los ejercicios, haciendo que sí tus cartas de despedida y etcétera, bueno, pues vas emocionalmente editando, procesando, acomodando experiencias que nos permitan transitar ese momento de mejor manera y por qué no ayudar a alguien si es que nos va a tocar en algún momento acompañarlo, ¿no? Muchas personas también me dicen, ay no, yo de toda mi familia soy la menos adecuada, así que en todo caso le voy a dar el libro a alguien más y que ese alguien más haga el acompañamiento, pero la verdad es que no sabemos cómo va a pasar, Edith. O sea, ni modo que uno le diga a la vida, oye, ¿sabes qué? No estoy preparado, no quiero que nadie esté cerca de mí mientras está agonizando, pues no lo sabemos. Gracias. Sí, no eran las preguntas que yo quería preguntarte. Era, bueno, me quiero acercar un poco a la autora más que a la esencia del libro para que en nuestros videoauditorio que está ahorita con nosotros y los que posteriormente vean el video conozcan un poco de cómo es que llega Yolanda Godínez a esta experiencia de vida que es el budismo, uno, y dos, sería la segunda pregunta que me parece más interesante, porque algunas personas con las cuales yo estuve platicando, y esto es con un amigo italiano que maneja el budismo, y me dijo, es de que budismo no debe decirse budismo, Ajá. porque es estar aplicando el final de una palabra dentro de lo que son los términos de la Real Academia de Lengua Española y no aplica para esta ciencia de la conciencia. Entonces, quisiera que, por ejemplo, en este sentido, podrías abundar. Sí, sí, claro, por supuesto. Fíjate que es bien curioso, Edith. Yo soy psicóloga de formación, manejo lo que es la psicoterapia humanista. Y muchos de los conceptos de psicoterapia humanista están basados en budismo, sobre todo en budismo zen. Por ejemplo, la Gestalt tiene mucho de esto. Jung se interesó bastante también en el budismo. Entonces yo había leído, digamos, lo más básico, me agradaba y todo, pero el encuentro importante fue cuando yo tuve el libro tibetano de los muertos en mis manos, este libro que te digo que es un manual de acompañamiento, pero sabes, Edith, es un libro súper complicado porque para empezar está escrito en el siglo VIII, en una cultura tibetana, en una cosmovisión budista. Entonces,
te dicen cosas como que aparecen budas que están enojados y budas que están contentos y que traen, por ejemplo, un collar de cráneos y que aparecen con sus consortes en unión sexual y etcétera. Y entonces uno dice, wow, esto, ¿qué quiere decir, no? Claro, traté de comprender desde esa primera vez que la esencia no eran esos conceptos como tal, sino ir llevando a la persona hacia su ecuanimidad. Entonces, cuando me di cuenta de que el texto era verdaderamente complejo, lo que dije es, bueno, pues yo quiero aprender budismo para entender qué quieren decir todas estas cosas. Así fue, o sea, en realidad es que no estaba yo interesada en el budismo como tal, sino en el texto. Pero entonces, al empezar a estudiar psicología budista, que se llama Abhidharma, empezar a estudiar tanatología budista y etcétera, bueno, pues encontré muchísimo más que simplemente las respuestas al texto. Por eso entré como Tarpa Shudron, que es mi nombre tibetano. Bueno, al final acabé encontrando un camino espiritual. Y entonces, conforme iba yo adentrándome, fui comprendiendo cómo poder hacer esa conexión entre psicología occidental, que es la que yo manejo en el consultorio, y la psicología budista. Y ahora regresando a la segunda pregunta que me dices de lo de budismo, sí, en efecto, la pregunta es, la palabra exacta para referirnos a budismo debiera ser Buda Dharma, camino de Buda o camino de transformación basado en las enseñanzas budistas. Que por cierto, eso se representa en la rueda del Dharma. Si logran ver aquí, que esto es el genial diseño de Mingyar Andrei, esta es la portada del libro, observamos a una persona muy occidental, viendo su celular, muy hipster, digamos, y va en una bicicleta cuya primera rueda es la rueda del Dharma. Claro, a veces no estamos familiarizados con esta imagen y pensamos que es un timón. La pequeña diferencia es que el timón tiene los salientes un poco más largos para que quepa la mano, y en la rueda del Dharma tenemos los salientes muy cercanos a la rueda como tal. Entonces, sí, en efecto, podríamos decir que está mal dicho porque estamos aplicando una palabra como si dijéramos cristianismo o si dijéramos otro tipo de prácticas espirituales, que son más bien cómo se transmiten y se conciben en Occidente, a diferencia de esta que es muy diferente, ¿no? Porque como bien estabas leyendo al principio, que estuvo súper bien la intro, pues en el budismo pues no hay un dios, no hay alguien que haya creado el universo, sino más bien el Buda representa la salud mental innata o la salud mental máxima a la que pudiéramos llegar. Entonces, bueno, cuando los budistas tienen sus buditas por todos lados es para recordarse, hey, 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 hasta allá podría yo llegar. Ok, me llamó la atención que esto que acabas de mencionar. Entonces, cada uno de estos budas, que aparece el juguetón, el risueño, etcétera, quiere decir que son las estadías de máxima conexión consigo mismo y están siendo representados como un momento de entidad absoluta de sí con sí. Exactamente. Exactamente, Edith. Están manifestándose pues de una manera un poco más cercana a nosotros, porque tienen una figura humana y todo, pero lo que están recordándonos es que tenemos ese potencial de despertar, digamos. Es decir, de ya no seguirnos involucrando en otro cuerpo físico y otra vida, porque bueno, se parte de un continuo mental que va de vida en vida, y que podríamos en algún momento liberarnos de el malestar de manera definitiva si quedáramos perfectamente en armonía o perfectamente en atención. Para eso precisamente la práctica central de todo este camino pues es la meditación. Es aprender a poner tu mente en un estado presente, practicarlo todos los benditos días, irle quitando a la mente todo lo que se le pega, por decirlo así, todas estas ideas, sensaciones, todos estos diálogos que tenemos con nosotros. Digo, se le pega porque, bueno, tantito lo dejamos que entre y tantito lo mantenemos nosotros.
Y entonces conforme lo vamos liberando, vamos dejando esa naturaleza búdica, que así es como se le dice técnicamente, digamos esa paz mental innata, la vamos dejando salir poco a poco. Y es por eso que independientemente de si la persona tiene otra práctica espiritual, pues meditar le ayudaría, porque por supuesto que va pacificando sus estados mentales y también emocionales. Claro, has mencionado algo que a mí me hace pensar que cuando somos niños es mucho, cuando somos niños es mucho más fácil acercarnos a este estado, porque por ejemplo cuando los niños tienen un disgusto entre ellos, pues se pelean y se dicen una sarta de cosas y de repente en menos de 5 minutos vuelven a ser ellos amigos, se olvida inmediatamente el agravio y desde lo que yo percibo aquí como semicreyente, porque no soy totalmente católica, yo digamos que soy panteísta, porque creo que todos los dioses existen mientras nos otorguen a nosotros la facultad de podernos abrazar a algo, desde mi punto de vista, pero también creo que mucho lo tenemos nosotros fabricado a través de los dolores y las alegrías que vamos dejando que se acumulen en este cofre que más bien parece un cofre más que un corazón, porque vamos dejando que se vaya ahí agrietando y que cada grieta se vaya consolidando de una manera que los resentimientos en vez de favorecernos nos van dejando una honda huella. Y yo, lo que tú me estás explicando me hace llegar a la conclusión de que lo ideal sería acercarnos al pensamiento y el accionar de los infantes cuando son totalmente libres de todo este tipo de situaciones que los adultos nos vamos agregando y nos vamos afectando en nuestras relaciones y en nuestra sanidad emocional y mental. No sé si es correcto lo que percibo. Claro, porque si lo vemos en un sentido meramente psicológico, pues entre más años llevamos pensando, actuando y conflictuándonos con ciertos temas, pues evidentemente va a ser un tanto más difícil conectarnos con ese estado pacífico. Aunque no parezca, así como las personas que entrenan en lo físico, pues nosotros estamos entrenados cada quien en sus aflicciones mentales. Entonces unos están muy entrenados en quejarse, otros están muy entrenados en deprimirse, otros están muy entrenados en agradecer, porque claro que también hay hábitos muy sanos, otros están muy entrenados en sentirse muy bendecidos y muy apoyados por lo cercano y también por lo no material. Y en fin, entonces claro, a más años o más tendencia, pues más difícil que podamos salir de eso para pacificarnos. Claro que sí. Una pregunta, en tu libro de budismo tibetano para no budistas, aparecen estos 5 preceptos budistas de no matar, no tomar lo que no nos es dado, no mantener una conducta sexual incorrecta, que creo que es lo que más abunda actualmente, no hablar de manera dañina como la mentira, la agresión, todo ese tipo de situaciones que vamos marcando dentro de la expresión verbal y no tomar o consumir intoxicantes. Uh-huh. No entramos en esa parte porque nos fuimos directamente al proceso tanatológico, es decir, a lo que tiene que ver con prepararnos para morir o acompañar a otros para morir. Y precisamente pues mi intención no era que fuese un libro de budismo porque para empezar es muy complicado en cuanto a términos y en cuanto a conceptos y además es una cosmovisión tan diferente a la que nosotros tenemos que para muchas personas en lugar de decir, ay, qué agradable, pues pudiera ser incluso desagradable. Entonces, más que meterme a eso, traté de hacer una combinación entre la psicología occidental, la parte de la tanatología tibetana y ponerla ahí para las personas de nuestro contexto cultural. Esa es más que nada la intención. Porque si alguien quisiera irse al texto de manera directa, créeme que hasta los que estudian budismo lo encuentran muy complicado. Entonces, sí, me imagino. Se va uno saltando cosas y va uno haciendo adaptaciones y etcétera, y bueno, al ratito acaba
ya pasando el texto de lo muy sagrado a lo muy profano, y esa no era la intención. Por eso se hizo una adaptación lo más cercana al texto original. Claro que sí. Es de que es tan difícil, ¿no? Para el occidente y sobre todo para este tiempo pensar en la muerte, ¿no? Es un tema en donde no estamos realmente preparados la mayoría de las personas, y creo que es por ahí donde surge tu interés de este libro, porque la mayoría pensamos que vivimos incluso como si fuéramos eternos y todo lo que tenemos acá nos fuéramos a llevar en una maleta donde nos vamos a mudar, y realmente yo percibo que todas las partículas que somos solamente se transforman y llegan al éter, que por cierto dentro de la tabla periódica ya no aparece el éter, pero yo considero que el éter sí es una sustancia, es una estadía, quizás un poco más abstracta, en donde todas nuestras moléculas llegan, así como el organismo llega a desintegrarse y formar parte de lo orgánico del planeta. Exacto, sí. Sí, precisamente una de las cosas que más me llamó la atención en tanatología tibetana es la descripción de cómo ocurre la disolución del cuerpo, que cómo los órganos van colapsando, qué sensaciones internas se generan cuando eso sucede. O sea, por ejemplo, que uno ve ciertas humaredas, o que uno tiene la sensación de caer, o que uno tiene la sensación de estar muy, muy, muy consciente y de repente no, y de repente darse cuenta de que uno como que está escuchando pero ya no entiende. Entonces, en las prácticas de visualización uno se va, digamos, familiarizando con esto para entender que vamos a pasar, como bien lo dices, de un cuerpo muy burdo a un cuerpo etéreo o un cuerpo meramente energético, y que si lográramos mantenernos en ese cuerpo, pues imagínate, uno ya no necesita preocuparse, uno ya no necesita dinero, uno ya no necesita pareja, uno ya no necesita nada, ¿no? Pero, ¿qué crees? Tanta es la aflicción y tanto es el hábito que cuando está uno ahí en ese bendito momento, no salimos. Y otra vez vuelve a empezar todo. ¿Y por qué no salimos? Dijera alguien, si está todo tan bonito y si por fin estamos en un estado pacífico, por no estar acostumbrados a ello, ¿tú crees? Pues porque en esta vida, Edith, pues difícilmente estamos tranquilos, difícilmente estamos en silencio, difícilmente estamos en paz. O sea, son muy pocos los momentos pacíficos que llegamos a tener en el día. Entonces, bueno, pues por mucho que se nos plantee, ¿qué crees? Vas a ser un cuerpo completamente energético y vas a quedar libre de todo lo demás. Pues uno que dice, yo me regreso a lo que conozco. Claro, aquí lo ¡Qué digo de una manera maravilla! muy burda, pero es una forma de explicar que esto ocurre de manera inconsciente. O sea, no es que la persona dijo, no, no me gusta la paz. O sea, más bien no logra concentrarse allí, y aunque sigue estando en perfecta conciencia, bueno, cuando se da cuenta, ¿qué crees? Que otra vez empieza a hacerse de sus fantasías, de sus sueños, de sus proyecciones, y entonces está viviendo una experiencia tan real como cuando uno está en un sueño, que ese es el problema de los bardos, ¿no? Que bueno, en el sueño uno, cuando se la pasa mal, se la pasa mal. O sea, uno se está enterrando las uñas, uno está súper contracturado, uno tiene un miedo espantoso, te están persiguiendo, qué sé yo. Bueno, pues en los bardos también va a ser así. Ahora imagínate la bendición de que alguien que te ama, que tiene un vínculo muy fuerte contigo, se va a poner súper en paz, se va a poner bien amoroso para irte diciendo o irnos diciendo, todo está bien, todo está en paz, mantén tu camino, concéntrate en Dios o concéntrate en tu ecuanimidad, etcétera, etcétera. Día tras día durante 49 días, que es lo que desde esta perspectiva se supone que tarda la persona en desconectar completamente toda la energía asociada a la vida anterior, y entonces, bueno, pues va a tomar muy seguramente otro cuerpo físico. A esto de los 49 días ya me dejaste a mí en espasmo. Esto quiere decir que después de que ha fallecido la persona, ¿pasan 49 días para este proceso? ¿O Así son es. 49 días antes? Porque No, digo, eso no me parece muy lógico. no. Precisamente son 49 días después de su fallecimiento físico
que le toma desconectarse y desprenderse de todos sus vínculos, de sus lugares, de sus hábitos, digamos, de lo que le es conscientemente lo habitual. Entonces, en ese proceso es donde está elaborando todas esas experiencias, está uno pues literal alucinando. Imagínate que es algo así como estar soñando, pero al mismo tiempo estar conectado con la vida anterior y estar sintiendo a nuestros seres queridos. De ahí que todas las personas que te dicen ya no le llores porque si no, no descansa, o no se estén peleando porque no lo dejan irse, y etcétera, pues tiene desde esta lógica mucho de razón, porque la persona está conectando todavía esas sensaciones. Claro, no es con oídos, no es con los ojos físicos, etcétera, es a un nivel energético porque está muy conectado todavía. De ahí que la sugerencia precisamente es que en estos 49 días, pues de preferencia no toquemos sus cosas, las dejemos así como están, no estemos repartiendo luego las cosas, ni muchísimo menos, en lo que la persona sutilmente termina de desconectar todo lo anterior. Pero sí son posteriores. Ok, comprendo. Entonces aquí, y siguiendo tu libro, para que vayamos promocionándolo de alguna forma, en este libro que tú escribiste, que me parece un tema fascinante, porque sí, ahorita he tenido recientemente muchos fallecimientos de gente muy querida, muy querida, pero que a través de la pandemia, que yo creo que es uno de los temas más controversiales que estamos viviendo y transitando muchísimos a través de todo el orbe, es precisamente el fallecimiento de muchos seres de los que no nos pudimos despedir por el cambio de domicilio. Por ejemplo, en el caso mío, de una amiga queridísima, no tienes una idea, no puedo decir otra palabra porque creo que todas se quedan cortas del afecto que teníamos, pero ella obviamente estaba pues ya bajo la cautela de su hija, y su hija vende la casa y se cambian de domicilio y empiezan las distancias, ¿no? Pero pasa la pandemia y cuando estábamos haciendo los preparativos para reunirnos, ella fallece. Y digamos que yo siento como que algo quedó en suspenso. Y ahorita que te lo comento hasta se pone todo en silencio. Me parece muy intenso. Sí, claro, sí. Y es que precisamente ahí vemos, Edith, la fragilidad de las cosas. Vemos que todo cambia, que todo acaba, y ese es un concepto central de la tanatología tibetana, estarte recordando todo el tiempo, oye, ¿qué crees? Tu vida está prestada, hoy puede pasar cualquier cosa. Y son muy de sugerirte cosas como, cuando veas a alguien, acuérdate que puede ser la última vez. Y es una forma muy linda de entender, entonces no puedo perder el tiempo, entonces no me puedo distraer, entonces no puedo estar a medias. Tendría yo que estar lo suficientemente concentrado, involucrado, porque sí, en efecto, cada vez que me despida, puede ser la última vez, o a lo mejor ya ni tiempo me dieron de despedir, ¿no? Precisamente por eso, cuando en los talleres que trabajamos con el mismo método, hacemos el testamento vital, además de lo legal, lo bancario y tal, también hacemos, Edith, unas cartas de despedida. Pensando en que si un día fallecemos en un accidente, ¿te imaginas qué detalle que haya 3, 5 cartas para las personas más importantes y que pudieran ser entregadas? O que pudiera ser redactado lo que tú gustas que se diga el día de tu funeral, es decir, que no sea otra la persona la que diga, oigan, gracias por venir, tal, sino que seamos nosotros mismos a través de un documento que hemos elaborado con anticipación, los que estemos diciendo gracias, los que estemos diciendo adiós. Entonces, aunque parezca exagerado, porque hay personas que me dicen, ay, ya, pero cuando te llevas bien con alguien, ya, despedirse o no importa, pero sí es necesario entender que estos procesos de cierre, aunque sea simbólicamente, pero van a requerirse en algún momento de nuestra vida, porque todas nuestras relaciones en algún momento ya no van a estar. Así afirma el budismo, todo encuentro termina en desencuentro. A veces porque ya no te llevas bien, a veces porque alguien se muere, o a veces porque
porque la naturaleza efímera de los fenómenos es así, Claro que es sí, cambiante. comprendo. Es demasiado vital, ¿no? No nos percatamos, pero es todo es efímero realmente, y eso quizás es parte del occidental pensamiento. Creemos que todo va a ser eterno, que todo tiene una permanencia, y lo único seguro desde lo que yo he venido apreciando a lo largo de mi vida es el nacimiento, la muerte y el cambio. Exacto, sí, 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 sí. A eso técnicamente el budismo le llama ilusión de permanencia. O sea, uno cree que este cuerpo incluso es permanente y no. Si lo vemos a un nivel orgánico, está cambia, 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 cambia. O sea, no vamos a tener nuestras mismas células en X años. Es más, hasta nuestros huesos van a ser completamente diferentes dentro de cierto tiempo porque van a cambiar todos los millones de células que nos conforman. Claro, no se da uno cuenta porque uno se vuelve a despertar y dices, ok, soy la misma y todo, o sea, normal. Y así lo vamos pensando con todos, pero todo en el fondo lleva un cierto movimiento y lo único permanente sería el cambio desde esa perspectiva. De acuerdo. Siguiendo tu libro, no lo conozco, pero quisiera yo preguntarte si en él todo este proceso de la muerte lleva hacia lo que es el concepto de la reencarnación. Sí, se plantea desde la tanatología budista que nuestro continuo mental no tuvo un origen y no va a tener un fin. O sea que esta conciencia que ahora tenemos encarnada en un cuerpo humano, pues va a continuar. La forma de continuar podría tomar muchas derivaciones. Podría ser que vamos a tener otro cuerpo físico, podría ser, ojalá, ¿verdad? Esa es la aspiración de los grandes lamas, que ya no tomemos ningún cuerpo físico, porque ya sabemos que qué relajo es estar en este cuerpo físico, ¿no? Es enfermarse, es el dolor, es frustrarse, es que las cosas no pasan como uno quiere, y en fin, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal sería quedarse en ese estado de paz donde ya no necesitas afirmarte, donde ya no necesitas una historia, donde ya no necesitas un cuerpo, etcétera. Pero lo más común, pensando en la mayoría de nosotros, que no somos seres tan avanzados e iluminados, pues entonces lo más común sería que después de esos 49 días, esa misma inercia, Edith, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, va a generar nuevamente otro cuerpo físico, por esa necesidad de estar aferrados, por esa necesidad de estar vinculados con otros, por esa necesidad de estar incluso sostenidos en un cuerpo físico así de burdo como el que tenemos nosotros, ¿no? Entonces sí se Ok. plantea esa posibilidad. Sin embargo, claro, si alguna persona que nos está escuchando quiere hacer el acompañamiento y no parte de esa idea, pues no se trata de estar neceando ni cambiando nada, simple y sencillamente va al texto en donde te piden que leas en función de las personas que no consideran el renacimiento y entonces no se les lee de esa manera. A los que sí se les lee explícitamente algo así como si me sigues oyendo, es porque estás a punto de tomar un nuevo cuerpo físico, es una decisión muy importante, tienes que estar muy estable para que tus padres te acojan en un cuerpo físico, que vengas de una relación sexual honesta, una relación sexual cálida, etcétera, que te esperen, que estés en un contexto adecuado, bla, bla, bla. Y para quien no tiene esta concepción, bueno, no se dice todo eso, simplemente decimos que se mantenga en ecuanimidad para que su camino pueda ser de trascendencia definitiva, que se libere de todo tipo de malestar, etcétera. Es decir, hay formas de decirlo que van o en más o en menos explícito hacia esta posibilidad. Precisamente pensando en que pues todos los credos son válidos y no vamos a estar cuando la persona tiene su pérdida y su crisis, no vamos a estar ahí adoctrinando ni nada. O sea, simplemente es decir, mira, este es un modelo y creo que te puede servir, cada quien hasta donde guste tomar. Claro, en esto me has hecho reflexionar. Eh, ¿Hay alguna persona que en sus últimos días, meses, haya acercadose al concepto budista y en este caso, si nada más tienen alguna pequeña noción los familiares o amigos, sería entonces oportuno seguir ese último deseo para guiarlo a través de estos pensamientos
cantos y expresiones budistas? Lo ideal siempre sería enfocarnos en el credo de la persona falleciente o recién fallecida. O sea, independientemente de yo, si fuera a hacer el acompañamiento, yo soy la que voy a leer, no voy a leerlo en función de lo que yo considero, sino en No, función no, de no, lo que no, la no. persona. Del que está transitando esta situación y pensando en mí, o sea, Es. hablando específicamente de mí. Yo tengo, como te dije, me considero panteísta porque creo que hay muchísimas cosas en todas las religiones con las cuales yo me siento identificada. Y hay muchas cosas de todas las religiones que digo, no, esto, no, esto, no, esto, sí, esto, no, esto. Entonces, ahora que estoy acercándome a través de esta conversación que tengo contigo, veo que mucho de mi pensamiento tiende a ser budista sin ser budista. Qué coincidencia con el título de tu libro. Entonces, Sí, sí, pensando sí. en mí, pregunto, cuando ya llega el momento de clic, las personas, que en este caso sería mi hijo y mi gato, pero mi gato no habla, ellos tendrían que manejar este tránsito dentro de lo que es el budismo. No, porque precisamente el manual que yo dispongo en el libro ya está adaptado para no budistas. Precisamente por eso en el título especificamos no budistas. Porque para los budistas no, porque los budistas ya tienen sus manuales y en su iconografía y en sus propios conceptos. Entonces, más bien esta es la adaptación para los que son cristianos o los que son católicos o los que a lo mejor no profesan la fe, pero tampoco son budistas. Entonces, más bien es precisamente adaptado a nuestro contexto occidental y nuestro contexto latino también. De acuerdo, ahora sí ya, no me va a quedar ninguna duda, pero sirvió de énfasis para el libro. Eso es algo muy bueno. Claro que sí, sí, sí. Sí, sé que es una combinación un poco extraña, porque bueno, pues uno dice, entonces ¿es budismo o no es budismo? Bueno, no, porque no es un libro de budismo como tal, a pesar de que estamos tomando toda la descripción del proceso budista para entender por qué es necesario acompañar, para entender por qué es necesario que el que acompaña esté lo más ecuánime, para entender por qué es necesario que uno se prepara y no dejarlo así, pues a ver cómo me toca, ¿no? Porque de repente también es lo que he escuchado, bueno, ya, ¿no? Cuando la persona dice, yo no voy a preparar que me pesque como me pesque, ¿qué crees? Sí está haciendo una preparación, solo que no consciente, porque todo lo que acumula es lo que se va a llevar a ese momento culmen de la vida y ese bardo, es decir, esa experiencia mental donde va a exacerbar todo lo que acumuló, pues a final de cuentas va a aparecer, independientemente de si lo haya hecho consciente o no tan consciente. O sea, digo, Comprendo. de que estamos acumulando, estamos acumulando. Así es, parece mentira, pero todos los días estamos sembrando y cosechando. Antes de Esa, irnos a la cama, estamos cosechando lo que durante la jornada hicimos bien o mal, y al final pues a la hora del sueño quizás es donde estamos percibiendo realmente qué calidad de jornada tuvimos. Eso es lo que pienso. exactamente, exactamente, Edith. Aquí lo malo es que muchas veces no nos acordamos. Y entonces uno de repente dice, ay, no ando tan tenso, ¿no? Híjole, pero si uno pudiera revisar sus sueños como si le pasaran un video de, fíjate, esto soñaste, uno diría, ay, caray, ¿no? Me preocupé y salí corriendo y me peleé con alguien y me imaginé que me devoraban o bueno, no sé cuánta cosa, ¿no? Porque total, para los conceptos mentales no hay límite. Sí, claro. No tengo muchos sueños, creo. Y mis sueños por lo regular, creo que nada más he tenido como 20 de esos sueños horrorosos, pero es muy raro. Tampoco sueño animales ni nada. Según yo, son sueños tranquilos, excepto una vez. ¿Qué pasa dentro de esta eh, experiencia que nos compartes en tu libro de lo que es acercarnos al pensamiento budista, cuando alguien percibe eh, presencias no corpóreas? ¿Esto existe para esta ciencia de la conciencia? Sí, sí, claro. Fíjate que precisamente y relacionado a lo que comentabas de los niños, hay muchos estudios de niños que recuerdan vidas pasadas o niños que tienen la capacidad de percibir seres en el bardo. ¿Qué quiere decir eso?
personas o animales que recientemente han fallecido y ahora están en un estado mental o energético, por así llamarlo, y que son precisamente mucho más sensibles entre más pequeñitos somos, porque ya después como que nos socializamos y todo y como que nos vamos adiestrando en lo que la cultura nos pide y ya no se puede. Pero sí, en efecto, se podría decir que este es un cierto tipo de nivel de conciencia y de estructura física, pero hay muchas superposiciones de niveles de energía y de experiencias y de sensaciones que no podemos accesar porque nuestros sentidos en este momento no nos lo permiten. Pero cuando estemos fuera de este cuerpo, tendremos nuestra mente en un estado de, se le dice técnicamente en psicología, metacognición, es decir, va a estar expandido para bien y para mal. ¿Qué quiere decir eso? Para bien, si más o menos pacifiqué algo, bueno, pues va a ser muy agradable, como cuando el honguito, recordemos, pero bueno, si no estoy muy pacífico y además va a expandirse esa tentación o ese hábito, pues imagínate, va a ser hasta más intenso todavía. Claro, pero sí se plantea que hay otras realidades a nivel energético y que hay personas que son capaces de vincularlas. En esa tradición se habla de unas personas llamadas Dilongs, que son personas que pueden entrar y salir de el viaje que está teniendo la persona post-mortem. Pero bueno, Edith, en cualquier cultura esto existe, ¿no? O sea, todos sabemos de chamanes o de personas que canalizan, que bueno, hay de todo, hay algunos que no es cierto, pero claro que hay personas que es increíble cómo pueden decirte, oye, tu familiar te dice que vayas a la casa de Cuautla y que ahí hay una llave enterrada en no sé dónde y tal, tal, tal. Oye, eso nadie lo sabía, ni el familiar, ni mucho menos el canalizador. ¿Y qué tal cuando la persona llega al lugar? Sí, sí estaba enterrado eso, ¿no? Por decirte algo, ¿no? O sea que claro. sí, claro que hay otras experiencias en otros contextos. Comprendo. Eso es muy interesante porque de alguna manera entonces lo que me estás expresando está uniendo lo que es esta, ¿cómo me dijiste? Déjame, tengo aquí mis notas de lo que vas hablando. Ay, wow. Ni se nota que anotas, Edith, qué bárbara. Abudharma, no. Era. Buda Dharma, Buda Dharma. Ajá. Esta Abudharma tiene mucha conexión con las culturas ancestrales de Latinoamérica y en este caso lo que vendría a ser en México, otomís, aztecas, mayas, en donde manejan este tipo de circunstancias y que nosotros, al haber recibido toda esta catequización a través de lo católico, hemos ido perdiendo todo este tipo de conexión. Lo que tú me estás haciendo ahorita en este comentario, y es de que yo como escritora trato de rescatar mucho de lo que hay en nuestros ancestros, aunque nada más me tocó básicamente la diosa Mesli, yo trato de rescatar todo nuestro arsenal cognitivo, pero veo que hay cierta conexión en lo que es el budismo, el Buddha-dharma, con lo que viene a ser nuestras culturas ancestrales, ¿es correcto? Sí, exactamente, porque además hay una diferencia bien interesante. En las culturas más antiguas, el concepto de la muerte era cercano a ayudar al que se iba. O sea, el que se iba, si tú lees el libro egipcio de los muertos, el tibetano, el Popol Vuh, etcétera, pues te plantean que esa persona va a sortear una serie de dificultades para que pueda trascender o transitar adecuadamente, ¿no? Sin embargo, en las últimas décadas, desde que la muerte se ha hospitalizado, entonces, bueno, pues el enfoque, sobre todo de la tanatología actual y occidental, está en el que se queda. O sea, que el que se queda no sufra tanto, que el que se queda haga su despedida y etcétera, cosa que, claro, también está muy bien. Pero entonces ya el que se fue, bueno, pues ya se fue y ok, y en el mejor de los casos pensamos, pues ya está con Dios y qué bueno, pero al ratito ni lo creo tanto como una persona que me decía, ay, mira, yo lo quiero mucho, pero sinceramente pues no creo que esté con Dios, porque pues una persona muy buena no era, esa es la verdad, ¿no? Y me decía, yo hasta siento que está mal, que está ansioso, que está en miedo, no sé, puedo conectar que no está pacífico, ¿no? Pero bueno, sí, en efecto,
en todas esas tradiciones antiguas, la idea era ayudar al que se iba. Incluso los Ars Moriendi todavía tienen, en la época de la peste negra, esta visión. Desde la visión judeocristiana se le enseñaba a la persona una serie de grabados y de textos donde se veía que la persona estaba muriendo, estaba pues alucinando, y ahí estaba el demonio, y estaban los ángeles, y estaban sus familiares, y etcétera, y se le ponían a la persona estos grabados como para decirle, mire, esto va a pasar, y tu fe va a pasar en ese momento su prueba más profunda. Tienes que estar preparado, porque si no, pues te va a vencer el demonio o la tentación, ¿no? Es la misma idea la que se plantea aquí en el budismo tibetano. En ese momento, bueno, no se dice el diablo, pero se dice que tus tendencias habituales, si es que no son tan pacíficas, pues te podrían llevar a un estado no tan agradable. Comprendo. Bien, aquí también ahora vamos a acercarnos un poco a lo que ha sido el proceso de escritura. ¿Cuánto tiempo te llevó generar toda todo este manual? Sí, pues mira, yo llegué al libro tibetano de los muertos en 2012, Edith. Y de ahí, como dije, voy a hacerlo para alguien más. Al principio dije, yo me lo voy a adaptar yo sola y pues qué importa, ¿no? Pero cuando vi que lo quería usar en el consultorio, que lo quería usar con amigos, con familiares, etcétera, dije, no, bueno, pues no lo puedo hacer así como así, ¿no? Entonces me metí a estudiar budismo, y que sí, primero psicología y tanatología, y etcétera. Y entonces me metí hasta que logré comprender, bueno, según yo, claro, más o menos el contexto de dónde está el texto, el libro tibetano de los muertos, es decir, qué contexto lo sustenta desde lo epistemológico, lo psicológico y hasta lo espiritual. Y entonces ya empecé a hacer la adaptación. Pero dentro de eso, Edith, creerás que tuve muchos momentos de decir, no, es que ¿cómo voy a hacer esto si esto es un texto sagrado? O sea, pero ¿cómo que voy a quitarle, que a ponerle, que esto, que el otro? O sea, de repente dije, no, esto es mucho más profundo de lo que yo pensé, porque al primer momento, pues yo dije, pues este libro, qué padre, está interesante, punto. Pero después me di cuenta de que para muchos lamas, es decir, para muchos maestros, es el libro central de todo el Buda Dharma. Entonces, de repente yo decía, no, mejor no me meto en problemas y ya lo dejo así. Pero ya sabrás cómo es la vida, Edith. La vida me llevaba a más y más casos en el consultorio donde yo decía, wow, esta persona tiene tanto talante emocional, si hiciera el acompañamiento le iría súper bien. Y entonces volvía yo a empezar, ¿no? Con el manual. Y después, cuando ya más o menos tenía el manual estaba en un primer momento enfocado solo a personas creyentes. Entonces todas las frases estaban asociadas a Dios y todo, ¿no? Hasta que, claro, me llegó al consultorio una persona que me dijo, no, es que mi recién fallecido no cree en Dios. Ah, caray. Entonces había que readaptar nuevamente las instrucciones para una persona que no está afín con la idea de Dios, ¿no? Entonces todo ese proceso de redactar y hacer unos espacios como para que la persona pueda llenarlo si es creyente o no creyente, o cómo ponerlo del Renacimiento, o cómo quitarlo del Renacimiento, sí fue un proceso de muchos años, hasta que por fin el año pasado, que tuve el gustazo de conocer a Minger, bueno, pues ya nos pusimos de acuerdo para todo el otro proceso, que como sabrás tú mejor que nadie, uno dice, ya acabé, qué feliz soy, le dices a tu editor, ahí te va el texto, y tú dices, adiós, ¿no? Pero no, viene el proceso de la corrección de estilo, viene el proceso de la portada, viene el proceso de la promoción, viene el proceso de la impresión incluso, ¿no? Y de que determinar la maquetación y hasta el tipo de hoja. Y cuando uno es primerizo en esto, uno dice, ¿en qué tipo de hoja? Yo ni tengo idea, ¿no? Pero claro, en mi caso, como estaba yo en muy buenas manos con Minger, bueno, él me iba haciendo todas las sugerencias técnicas importantes. Me iba también comentando sobre qué cosas iban a ser más pertinentes con el texto, desde las imágenes hasta la promoción, porque bueno, ya tú sabes que él también tiene su parte de diseñador. Sí. Entonces, bueno, todo eso que ya no tiene que ver con el texto, ¿no? Y que uno cree que uno ya queda desprendido de todas esas partes, pero no, es un proceso bien interesante después,
entrarle a todo esto e irlo aprendiendo. Y bueno, claro, cuando vas de la mano de una persona, pues como tú lo decías, tan amigable, tan cercana, tan divertida y tan a todo dar como Minjar, bueno, pues la verdad es que fue un proceso muy, muy agradable. Entonces, Claro que sí. respondiendo, todo esto empezó en el 2012, yo terminé el texto el año pasado y de enero para acá es que he estado trabajando con Minjar en lo que tiene que ver con la edición y el libro se lanzó oficialmente el mes pasado. Perfecto, felicidades. Sí, tienes razón cuando mencionas que es un proceso, cuando termina uno el manuscrito, ahí termina, digamos que el decantarse del autor. Ya después viene en donde uno empieza a entretejer lo técnico, que es el caso de la edición, en donde en esta ocasión estamos hablando de Ediciones EA, que es este proyecto de Minjar Andrei, y lo que uno va conociendo, que si papel cultural, que si tapadura, que si tapa blanda, del tamaño, de qué tamaño y de qué tamaño la tipografía y qué es tipografía y cómo van a leer los que tienen lentes y los que tienen uno que pensar en una infinidad de pequeños detalles. Es casi como si estuviéramos haciendo un vestido a la medida y de todas maneras todavía queda holgado. Exacto. Ah, no, y además ahora que todo es tan moderno, Edith, que si la versión digital y que cómo subirla y que Kindle y que el mundo Kindle y todo eso, yo dije, ay, wow, o sea, estoy pero perdida, perdida. Sí, pero con Minjar yo estoy segura, no he tenido la oportunidad de trabajar con él en el aspecto de edición, pero como persona y como escritor yo lo conozco. Tuvimos un viaje a Veracruz con otra muy querida amiga, Saraí Jarquín Ortega, a quien le mandamos un saludo muy cordial con muchísimo cariño. Y tuve la oportunidad de acercarme un poco más a Minjar y me parece a mí un caballero muy gentil, muy dulce, Ay, sí, a quien sí, aprecio y a quien quiero muchísimo y que le deseo siempre, donde quiera que esté, todo bien y toda belleza, todo aquello que anhele su corazón se materialice para que sea pleno y feliz. así sea. Siempre va a ser mi pensamiento. Entonces, por ejemplo, esto de la portada, ¿cómo es que surge lo de la portada? Porque me parece a mí muy interesante ver a un chico ahí despeinado, casi como me peino yo, porque yo detesto el peinado así recto. Yo me agarro, te confieso, yo agarro, pongo mi cabecita para abajo y agarro, y como queda. Bueno, Entonces, pero queda bien, queda bien. me encantó la portada porque dije, ay, se peina igual que yo. Sí. Platícame. Bueno, justamente yo compartí con Minjar algunas ideas de lo que se me había ocurrido y él me propuso una portada conceptual. Bueno, como tú lo conoces, él es muy profundo, él estaba de alguna manera conectado con el tema, sabía, tenía bastante conocimiento al respecto, el texto no se le hizo complejo en ese sentido. Entonces optó por hacerme propuestas de portada y entonces en función de ello decidimos por una, pero las dos eran ilustraciones. O sea, él me propuso que no fueran fotografías, que no fueran imágenes pues de budas y cosas así, porque para empezar es para no budistas. Y en segundo, son las ilustraciones clásicas de este tipo de textos, de los textos de acompañamiento clásicos del budismo. Entonces me dijo, es que tenemos que apuntalar precisamente a una persona común y corriente, un chavo actual, de tecnología, etcétera. Claro, aquí no se nota, pero en su carita tiene ya sus lagrimitas y el ceño fruncido, o sea que podríamos interpretar esto, sí, ya es muy proyectivo, que le dan una mala noticia o que está leyendo el libro desde el celular, son cosas que me han dicho personas que tienen la portada enfrente, pero lo que me encanta es que todo el mundo, cuando la ve, se queda así como que un par de minutos viendo y tratando de conectar y como que no queda tan claro hasta que dices, ah, sí, 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 es una persona occidental y además lleva el símbolo del Buda Dharma o del timón. Si alguien ve un timón, también está muy bien porque el timón hace alusión a dirigir, ¿no? Yo vi un timón y vi un tipo que había perdido su timón y que como
no encontraba el camino de su vida, entonces se había sentado a buscar su GPS. Fíjate, buenísimo, buenísimo. Pero el GPS podría ser encontrarse con este tipo de cosmovisión o con este tipo de propuesta y podría entonces vivir mejor ya con ese GPS, ¿no? Sí, muy interesante. Que yo en lo personal no uso el GPS, yo todavía soy tradicional. Manejo el celular lo menos posible, salgo de tu casa, si voy a comprar a 10 cuadras, dejo el celular acá guardado y me voy a pie, o sea, trato de mantenerme todavía muy terráquea. Lo virtual sí lo manejo, pero trato de manejarme separando lo más posible lo virtual de lo físico. Todavía soy... Claro. Todavía Sí. estoy peleada con eso, porque siguiendo lo que es el tema de tu libro, yo he entrado en reflexión a partir del fallecimiento de América, que es la amiga que te estaba yo comentando, empecé a ver que realmente tenemos muchísimos niveles de conciencia en donde tenemos que estar presentes. Lo virtual, la persona que falleció, el que está enfermo, yo misma, en qué estadía me encuentro mental, psicológica, físicamente, mis deseos y mis planes, dónde los tengo, qué es lo que estoy trabajando para lograr lo más posible en el tiempo que me queda de existencia consciente y plena. Lo que me queda del chamaco, lo del gato que tengo acá, para mí es mi vida. Las plantas que tengo, cómo las cuido, mis amistades, el aspecto virtual, la familia. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, son tantos niveles de conciencia en donde yo me desenvuelvo consciente e inconscientemente que debo de separar lo más posible lo que es virtual porque ya tengo bastante complejidad en pensar en quién se me murió, en quién se está muriendo y en el mismo proceso en que yo me encuentro como para permanecer de una manera continua, despegada de mi conciencia, de mi yo, en mi quinto elemento, en mi quinto punto cardinal que manejaban los aztecas. Entonces, por eso es que yo empecé a dejar el celular en la casa para que cuide la casa y yo mientras aprovecho el caminar, ahí pensando y tratando de aprovechar como ejercicio, 1, tomar la vitamina D del sol, 2, y 3, como tomar ese lapso para reflexionar y ir ordenando mis cajones. Mira, nunca había pensado que el celular pudiera cuidar la casa. Por eso nunca quiero olvidarlo, pero bueno, ya desde esa perspectiva ya será otra cosa entonces. Así es. Oye, pero fíjate que me recuerdas una frase que me encanta, es casi que mi frase favorita. Yo muchas veces ocupo lo de, es que la mente no puede estar en eso. O sea, cuando estás ahí embroncado con cosas, haciendo una fila enorme para pagar, tal, es como decir, ey, o sea, toda esta magia de estar en este cuerpo y estar consciente y ser humano y estar bien, y etcétera, o sea, no puedes estarlo desperdiciando en eso, ¿no? O sea, tendríamos que estar precisamente pensando en nuestra paz mental, en nuestra salud inherente, en que voy a morir, en que tenga yo, en dado caso, un buen renacimiento, si es que así lo veo, que realmente llegue yo con Dios o lo que sea, ¿no? En lugar de estar ahí en detalles demasiado prácticos y minúsculos. Claro. Me has hecho pensar ahorita una pregunta, creo que interesante, a ver qué te parece. Uno puede decidir o ir planeando qué tipo de renacimiento va uno a tener. Sí, por supuesto, porque como todo depende del karma, y por karma entendemos no solo acción y reacción, sino entendemos básicamente hábitos, pues entonces muy seguramente vamos a seguir perpetuando nuestras tendencias de mente o nuestras tendencias de pensamiento o emocionales. Entonces, claro que si uno no tiene una vida tan pacífica, si uno, por ejemplo, es muy dado a enojarse, a maldecir, a envidiar, a carajear y cosas así, pues entonces imagínate, vamos acumulando más mal karma que bueno, y entonces el siguiente renacimiento no necesariamente sería evolutivo, porque aquí
Y todo depende de las semillas que vamos poniendo, ¿no? Entonces, tanto puede ser favorable como desfavorable. Entonces, claro, sin darnos cuenta, todos los días le abonamos a eso. Por eso te decía yo hace unos momentos que el chiste de este método es entonces encaminarnos a una muerte, pero de manera consciente, porque de que nos encaminamos inconscientemente, pues todos lo hacemos, ¿no? Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que, incluso lo que consumimos, Edith, en función de imágenes, en función de relaciones, en función de estados de ánimo, pues todo eso se combina, se combina, se combina, es como si fuese un saco de semillas, y entonces, pues cuando estemos en el bardo, es decir, este estado intermedio entre una vida y otra, bueno, pues esas semillas que crees, ¡pum!, todas van a explotar, y entonces ahora sí que lo que haya uno puesto es lo que va a generar las experiencias mentales. Así que sí, de alguna manera lo estamos ya preparando. De acuerdo. ¿Tú cómo escribiste, cómo presentaste tú a la editorial y al editor tu texto? ¿Mecanografiado o a mano? Pues primero conocí a Mingyar a través de una videollamada donde él me dijo cuáles eran las posibilidades de acompañarme desde un paquete muy completo que fue el que yo tomé o cosas segmentadas. Por ejemplo, él puede ayudarte en hacer la corrección de estilo nada más, él puede ayudarte a hacer la corrección de estilo y la portada, o como en mi caso que fue todo junto. La maquetación, subirlo a Amazon, la portada, los elementos visuales que acompañan la promoción, o sea, los banners, separadores, invitaciones, etcétera. Entonces, bueno, yo dije de una vez todo completo porque, ¿sabes? Me dio muchísima confianza, Edith, que la persona que leyera el texto hiciera lo demás. En algunas otras editoriales, lo que me habían ofrecido es, te vamos a ir canalizando con el experto. Cuando se trate de lo visual, con el diseñador, y cuando se trate de el documento con el que lo corrige y tal, tal, tal. Y mi percepción fue, va a quedar segmentado. O sea, imagínate, va a acabar haciendo la portada alguien que no leyó el texto. Yo dije, no, creo que no. Entonces la propuesta de Mingyar me gustó mucho en ese sentido porque yo sabía que él desde el principio hasta el fin iba a estar siguiendo todo el proceso. Entonces, primero lo conocí en el video, me dio las opciones, después yo le confirmé que ya estaba lista, nos fuimos un poco más a detalle de pagos, de propuestas y tal, y entonces ya después yo le envié el documento, él ya me había dicho cómo hacerlo de los derechos de autor y tal, y entonces le envié el documento a través de un correo electrónico en Word, pues, y él me devolvió un libro. ¿Cómo ves? Yo le mandé un correo y él me devolvió un libro con banners, invitaciones, separadores y demás. Qué maravilla. ¿Cuántas presentaciones físicas has tenido de tu libro? Porque es muy reciente que salió. Sí, al día de hoy he tenido nada más una presentación física, varias virtuales, afortunadamente, y el próximo sábado tengo otra física, es en Librería Latiz, 2 de septiembre a las 6 de la tarde, y están cordialmente invitados, y no están muy lejos, pues para que nos acompañen. ¿Dónde queda ubicado este lugar? Sí, la Librería Latiz está en Boulevard Atlisco, está enfrente del Hotel Fiesta Inn, juntito del Hotel M&M. De acuerdo. Ahí ojalá hay muchos de nuestros compañeros y amigos de Puebla o del estado de Puebla se acerquen para estar ahí acompañándote y adquirir sobre todo uno de tus hijos para que se lo lleven a la casa y les pueda orientar en estos procesos que son tan interesantes, así como hemos platicado ahorita, de acercarnos a este lapso de transición de toda persona. Entonces a mí me parece que es un tema fascinante. Yo estoy segura que se me quedaron muchísimas preguntas de mucha gente que va a ver posteriormente el video y la entrevista, pero espero que antes que las preguntas lleguen las compras, porque eso es esencial para cualquier autor. Escriba cualquier materia que escriba, la compra, más que el aspecto físico, económico, es una satisfacción de que alguien está coincidiendo contigo y se está acercando a tu pensamiento para comprenderse y para comprenderte. Es una comunicación muchísimo llena de magia
y de expectativas que uno no se percata hasta que uno lo vive. Ay, sí. ¿Sabes? Es tan bello, Edith, cuando me dicen, se lo regalé a mi amiga y mi amiga ya está acompañando a su papá porque acaba de fallecer. O me han dicho, oye, perdón, pero el libro que me regalaste, porque algunos regalados y firmados, finalmente se los regalaron a su vez a alguien más, porque ese alguien más estaba en un duelo. Entonces, imaginarme que en este momento hay varias personas que están siguiendo el manual de acompañamiento, no, hombre, o sea, es un regalo, es un sueño, pues. De acuerdo. Si alguien quisiera adquirir el libro por medio tuyo, ¿cuál sería el punto de contacto? Sí, estamos en el Facebook que lleva el mismo nombre del libro, que es Tanatología Tibetana para No Budistas. Ahí nos pueden contactar. También la compra se puede hacer a través de Amazon en su versión física o en su versión digital. En Ciudad de México tenemos Centro Himalaya como punto de venta. En la ciudad de Puebla, la librería Latiz, Médica Control y Yasser Saiz San José. Y en Córdoba también tenemos un punto de venta que es Médica Control. Magnífico. Pues entonces, si tienes algún mensaje para cerrar esta interesante charla que me has permitido, lo cual agradezco profundamente, No, hombre, porque al contrario. espero yo que muchos de nuestros video audiencia sea lo suficientemente curioso como para percibir en qué proceso se encuentra cada uno de ellos y se acerque a tu libro, que me parece fascinante con el solo título. ¿Algún mensaje para estas personas? Sí, claro. La idea sería que aunque el título y el tema parece que nos están llevando a la muerte, en realidad se trata del amor y se trata de la vida. Se trata de que podamos morir con amor a la experiencia que hemos tenido, que podamos acompañar a alguien que queremos a que esté mejor, realmente mejor. Digo, no solo deseárselo, sino útilmente acompañarle. Y que en función de que esto lo hagamos un poco más consciente, vamos a poder vivir mejor. Así que en realidad se trata más de la vida de lo que parece. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, mi querida Yolanda. Para mí No, ha sido un privilegio conocerte, tratar este tema y presentar de alguna manera tu libro y todo lo que implica la materia que en él expresas. al contrario, Edith, muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición y sobre todo por la intención de hacer comunidad. Creo que eso siempre es muy padre. Veo que tu comunidad es una comunidad internacional, así que bueno, es nuestra primera presentación internacional, así que muchas gracias. Me place mucho y estoy segura que los compañeros del grupo Retos Literarios Universos Internacional han quedado también en la expectativa de sí mismos con todo este proceso que estamos compartiendo a través de este programa de entrevistas de primer impacto. Estoy confiada en que ellos, a su vez, desde Perú, Argentina, Costa Rica, Inglaterra o cualquier otro punto que tenemos Wow. nuestras embajadas, van a poder coincidir. Y yo estoy segura que mi amigo italiano que maneja el budismo va a quedarse satisfecho y a lo mejor entra en contacto contigo posteriormente para algún intercambio en cuanto a la temática. Así es de que muchísimas gracias. Para mí ha sido una tarde espléndida, feliz, en donde he podido aprender más y me siento muy complacida de conocerte. Espero conocerte en vivo y a todo color antes de que acabe el siglo para tener un lapso largo. Así sea, Edith. Muchísimas gracias a ti, de verdad, muy, muy amable. Que tengan muy buena tarde y querido gentil videoauditorio, les agradecemos su compañía, el que nos hayan seguido en esta transmisión para presentar el libro Tanatología Tibetana para No Budistas, de la escritora poblana Yolanda Godínez, cuya editorial es Ediciones EA, a cargo de Mingyar Andrei. Muchísimas gracias desde Cuernavaca, Morelos. Un saludo con muchísimo cariño. Espero se encuentren bien, sean felices. Todo es fácil, menos lo difícil. Así es de que lo fácil hay que empezar a hacerlo desde ya. Hasta pronto, muchísimas gracias. Muy buena tarde, feliz cierre de semana. Besos. Un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. Bye bye.